Amados hermanos, paz a vosotros. Por este medio me es grato entrar en cada uno de sus hogares, esperando que todos se encuentren bien. Desafortunadamente en estos momentos no podemos reunirnos debido a la situación que vivimos, pero eso no nos va a parar el motivo de alabar, guardar el mandamiento, reverenciar a nuestro Dios. Sabemos que hoy es un día muy especial, por lo cual vamos a escuchar de su bendita palabra en esta ocasión. Pero antes vamos a venir en palabras de oración, pidiendo el auxilio a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y santificado sea tu nombre en esta ocasión. Te damos las gracias por darnos la vida, la salud, por tu protección, Señor. Sabemos que este es un día especial, por el cual venimos, Señor, a cumplir tu mandamiento. Te pido que por favor despejes nuestras mentes para podernos concentrar en tu palabra y así, Señor, seguir adelante en tu camino. Bendice a cada uno de mis hermanos que se encuentran en sus hogares, que los cuides, que los protejas. Padre eterno, tú sabes cada una de nuestras necesidades, mas pedimos que todo sea conforme sea tu voluntad. En el nombre de tu Hijo te pedimos todas estas cosas. Amén. Hermanos, vamos a continuación a leer la ley, porque sabemos que este es un día especial, es un sábado, y vamos a leer la porción de Salmos, capítulo 19, versículos 7 al 11. Lo cual dice así: la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová, fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová, puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová, limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad todos justos, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Amén. A continuación le voy a ceder el lugar a nuestro hermano Armando para que pase al frente y dé lectura a la ley de nuestro Dios. Tienes tu tiempo, hermano. Amados hermanos, paz a vosotros. Vamos a escuchar con atención lo que la ley divina nos habla, pero primeramente vamos a leer Deuteronomio 6, del 4 al 9. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y he de atarlas por señal en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Amén. Amén. El libro del Éxodo 20, del 1 al 17, nos habla también así. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto,
casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, debajo en la tierra, ni en las aguas, debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia y millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acordarte has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa que sea de tu prójimo. Amén. Amén. Ya escuchamos la ley de Dios, aquello que fue dado para el pueblo de Israel, y gracias a la bendición que tuvimos, amados hermanos, cada uno de nosotros también tenemos esa bendición de escuchar esos 10 mandamientos. Antes de darle lugar a nuestro hermano Julio, primeramente quiero leer una porción bíblica y de esta forma preparar nuestras mentes para poder escuchar su palabra. En el libro de Proverbios capítulo 5 versículo 1 dice lo siguiente: Hijo mío, está atento a mi sabiduría, y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo, y tus labios conserven la ciencia. Con este sentir, amados hermanos, espero que cada uno de nosotros estemos preparados, abramos nuestro entendimiento para poder escuchar la palabra de Dios en esta ocasión. Le cedo el lugar a nuestro hermano Julio para que pase al frente. Paz a vosotros, hermanos. Paz en paz. Es verdaderamente, mis hermanos, un placer, un honor el poder estar llegando a sus hogares. Espero de que cada uno de ustedes se encuentre bien, que todos los miembros de la familia también estén bien. Que en este momento que vamos a estar escuchando la palabra de Dios, que sea como un aliciente para nuestras almas, que nos enfoquemos en este poco tiempo que vamos a escudriñar las Sagradas Escrituras. Voy a pedirles, mis hermanos, que pidamos la dirección de nuestro Padre Celestial para que la palabra, lo que vamos a expresar, sea de agrado de Él primeramente y para edificación de nosotros. Amantísimo y buen Padre Salvador, que habitas en las alturas de los cielos, una vez más, Padre bendito, venimos a darte las gracias por las bondades, las misericordias, Padre, que tienes con nosotros. Te pedimos, Padre bendito, de que tú seas con cada hogar, con cada miembro, Padre, que en este momento está escuchando esta predicación, donde sea que se encuentren, Padre, de que tú seas con ellos, que los bendigas, que tú veas las necesidades que puedan existir, Padre, y que tú suplas, que tú les des
a manos llenas. Te pedimos, Padre, en este momento de que tú seas con nosotros, que me des palabras para poder expresarme, Padre bendito, y que todo lo que vaya a expresar sea de agrado tuyo, Padre, ya que es tu palabra y no la mía. Espero, Padre, de que podamos conectarnos en espíritu con nuestros hermanos en la distancia, y que cada uno de nosotros al final del pequeño estudio, Padre, sea edificado, o como siempre, Padre, que busquemos la mejor forma de poder hacer cambios en nuestras vidas, para así poder ser más aceptos de nuestro Padre Celestial. Gracias, Padre, te damos por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos, hermanos, a empezar el estudio de este día, de esta mañana. Está pregrabado, y espero de que pues en este momento nuestros hijos estén con nosotros, que nuestra familia, los cercanos y los lejanos también, que ellos también puedan unirse en el sentimiento, en el momento que nosotros vamos a dedicarle a Dios. El tema de esta ocasión, hermanos, se titula La sangre en los dinteles, o sangre en los dinteles. Es un evento muy específico, hermanos, el cual voy a tratar de tocar en esta ocasión. Espero yo no dejar a nadie confundido. Espero yo de que podamos, como les dije, hermanos, unirnos en pensamiento. Nuestro Padre Celestial desde el principio ha querido que sus hijos sean apartados, o más bien dicho, que sean especiales, y que se pueda distinguir entre un ser común y un hijo de Él. Los voy a invitar a que vayamos al libro de Éxodo, y vamos a leer, o les voy a leer la porción en Éxodo capítulo 11, verso 7. Y aquí simplemente vamos a hacer una distinción basada en las palabras que acabo de expresar. Dice el verso 7 del capítulo 11 de Éxodo: Mas entre todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que hará diferencia Jehová entre los egipcios y los israelitas. Los llevo a este verso, hermanos, porque es precisamente el punto de partida que voy a usar. Estas palabras, hermanos, se encuentran en el capítulo 11 de Éxodo, y si nosotros recordamos desde el capítulo 7, 8, 9, 10, 11, capítulo 12, está narrándonos los sucesos de los últimos días, o del último tiempo que Israel estuvo cautivo en Egipto. Y si nosotros vamos y vemos estas palabras, vemos cómo Dios es grande, maravilloso y misericordioso. Ahora voy a llevarlos un poquito más atrás. En el jardín del Edén no había más que dos personas, y esas dos personas eran Adán y Eva. Pero en ellos Dios quiso que hubiera algo especial, lo cual, a mi forma de verlo, mis hermanos, el diablo atacó y tristemente logró su objetivo. Aquello especial era que tuvieran temor, respeto y lealtad a Dios, y por ende a los mandatos, o al mandato que Él les había dado a ellos. La existencia de estas tres características nos conducirá a nosotros hoy en día a establecer y mantener una muy buena relación con Dios. En esta mañana vamos hermanos, a recordar. Brevemente voy a hacer recordatorio de las 10 plagas, así ligeramente. La primera plaga, hermanos, fue el agua convertida en sangre. La segunda plaga fue las ranas. La tercera plaga fue el polvo convertido en piojos.
un pequeño paréntesis aquí hacemos, hermanos, para notar de que si nosotros vamos a los capítulos previamente mencionados, en estas primeras 3 plagas dice que los encantadores del faraón también pudieron ellos hacer lo mismo. Lo cual quizás hemos de nosotros pensar, decir, ¿cómo es posible? Pero pues todo tiene un propósito. Todo lo que sucede, hermanos, hay un propósito divino, hay un propósito el cual Dios quiere para con nosotros. Después del polvo convertido en piojos, hermanos, vemos las moscas, la muerte de los ganados, el sarpullido, plaga número 7, el granizo mezclado con fuego, 8 las langostas, 9 las tinieblas. Y de por último, pues vamos a ver la plaga número 10, que es la muerte de los primogénitos. En estas plagas del 4 al 9, pues las Sagradas Escrituras, en 3 ocasiones, voy a decir en 4 ocasiones, la Sagrada Escritura dice específicamente, textualmente, de que el pueblo fue apartado. Claro, sabemos de que Dios en todas las plagas tuvo que haber hecho una separación, pero en las moscas, el ganado y el granizo, vemos cómo hay versos específicos que dicen y Israel fue apartado. Vamos a ir a la plaga número 10, muerte de los primogénitos. Les decía, mis hermanos, que el Hijo de Dios tiene que ser diferente. A través de Dios tiene que ser diferente y no por sujeción humana. Si se recuerdan, hermanos, lo acabo de decir, en las plagas existen esos 4 eventos que ustedes en casa pueden regresar, y como les decía, desde el capítulo 7 de Éxodo hasta el capítulo 12 de Éxodo, podemos encontrar los sucesos de estas plagas y confirmar lo que yo les estoy diciendo. Entonces vemos, hermanos, que sucedieron cosas. Las primeras 3 plagas decíamos de que los encantadores del faraón, hermanos, pues pudieron replicar, pudieron hacer lo mismo. En las otras plagas vemos cómo Dios hizo separación. Acordémonos del verso 7 que leíamos al principio. Vemos cómo Dios quiere que haya una clara distinción entre los hijos de Dios y los hijos que no son de Él por desobedientes. Hago mención de esto, mis hermanos, para que veamos una vez más que Dios es grande y poderoso. Y si nosotros somos leales y obedientes a Él, Él nos librará de todo mal que pueda existir, sea literal o físico, pero en especial espiritual. Vayamos al libro de Éxodo capítulo 12 y vamos a dar lectura al verso 1 al 3. Dice de la siguiente forma: Y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses. Será para vosotros el primero en los meses del año. Dice el verso 3: Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de aqueste mes, tómese cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia. Y de ahí nos vamos a brincar, mis hermanos, al verso 5 y vamos a leer el 6 y el 7, del 5 al 7. Dice así: El cordero será sin defecto, macho de 1 año. Tomaréislo de las ovejas o de las cabras, y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Ahí vamos a quedarnos. ¿Qué se le recomendó a Israel que hiciera antes que llegara la noche del día 14?
Dice la lectura que tuvimos, hermanos, que en cada casa hebrea, y aquí hago yo un pequeño paréntesis, que optaba por escuchar y cumplir el mandato, porque existe la posibilidad de que haya existido, una casa, un jefe de familia que optó quizás por no seguir el mandato. Entonces, en cada casa hebrea que optaba por escuchar y cumplir el mandato, había que sacrificar un cordero y después poner su sangre en los postes en los postes y el dintel de la casa. ¿Con qué propósito? Como señal para que el ángel de la muerte no tocara. Como señal para que la muerte no fuera a afectar, hermanos, a los seres que vivían dentro de aquel hogar. Notemos dos cosas muy importantes. La sangre que se usaría no era de cualquier animal. Decía el verso 5, hermanos, que el cordero será, dice, sin defecto, macho de 1 año. Tomaréis lo de las ovejas o de las cabras. Entonces aquí vemos que el verso 5 está estableciendo, hermanos, de que tenía que ser aquel animalito especial. Y si nosotros hacemos recordación, yo porque no quiero abarcar mucho, pero pues aquel animalito estaba apartado desde tiempo antes, con el propósito de dar a demostrar de que había que tener un trato, un procedimiento muy especial. En este caso vemos que tenía que ser de 1 año y no tener ningún defecto. Como todos ya sabemos, estos requisitos se cumplirían después con nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo vemos en el capítulo 19 de Juan. Juan capítulo 19. Y voy a leerles del verso 33 al verso 36. Yo les pido, hermanos, de que allá en la distancia ustedes también tengan sus Biblias en mano, para que puedan corroborar, para que puedan ver con sus propios ojos lo que estamos leyendo, lo que estamos hablando. Dice el verso 33. Mas cuando vinieron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Empero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y luego salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Entonces vemos, hermanos, que testimonio quedó escrito. ¿Para qué? Para que usted y yo escuchemos, aprendamos, nos detengamos, acatemos la palabra, lo que se dejó dicho, conforme a este evento tan especial para nosotros. Aquí, hermanos, vemos cómo Dios de antemano, pues vemos que el propósito de Él se empieza a marcar, se empieza a ver desde muy antes. Lo vemos en el Antiguo Testamento, donde hace referencia de que iba a venir un ser, de que iba a nacer un niño, de que iba a nacer un bebé, que iba a nacer de una virgen, con el propósito de venir a limpiar nuestros pecados, nuestras ofensas. Quiero, hermanos, que vayamos allí mismo en el en el capítulo 12 de de Éxodo. Éxodo capítulo 12. Y los voy a invitar, hermanos, que vayamos a leer el verso número 13. Este verso número 13, hermanos, voy a expanderlo, lo voy a dividir en 3 porciones. Vamos a leer la primera porción, voy a decirle la porción A, porción B y porción C de este verso. Así lo voy a dividir para que veamos la enseñanza que existe dentro de este verso. Dice, lo voy a leer todo de un solo y luego me regreso, hermanos, para darle un poquito más de explicación. Dice el verso 13:
Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando heriré la tierra de Egipto. Vemos, hermanos, la foto en grande, vamos a decir, donde dice exactamente lo que iba a suceder, cómo iba a suceder y lo que el pueblo podía esperar, lo que los seres que optaban por poner atención al llamado, lo que podían esperar. Aquí dice la primera porción. Vamos a ir a la porción A, vamos a decir el principio. Dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Aquí vemos, hermanos, cómo lo que sucedió aquella noche no fue una casualidad. Todos los hechos, hermanos, nos llevan a un acto que comenzó a lo literal. Y todo esto, como les decía, comienza desde el día 10, donde se apartaba aquel animalito, hermanos, y se iba cuidando, preparando. Ya cuando llegaba el momento, hermanos, habían ciertos arreglos, cierta forma que aquel corderito debía de ser preparado. Pero aquí vemos cómo, hermanos, todos los eventos van marcando claramente el propósito grande de nuestro Padre Celestial. Como les decía, aquel evento al principio, hermanos, fue algo literal, para poder, hermanos, nosotros quizás entender mejor el propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo vino al mundo. Entonces vemos, hermanos, que el propósito era de poder el ángel bajar, pasar aquella noche sobre las casas de los hebreos, y el que tenía la sangre en los dinteles, aquí dice, iba a tener una señal. Esa sangre era la señal. Dice, eventualmente, hermanos, aquel acto que quizás algunos lo ven simple, aquel acto que algunos lo ven como normal o lo echan de menos. Voy a hacer una pausa aquí, hermanos, para que hagamos una diferencia. Pascua para nosotros es muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo por el propósito o la razón de nuestros pecados. Pero ¿qué es Pascua para los seres que fuera de nosotros? Y vemos, hermanos, que Pascua para ellos tiene diferentes simbolismos, o voy a decir, usan diferentes símbolos. Por ejemplo, usan el conejo, usan los huevos de gallina, usan chocolates, hermanos, en forma de huevos o de conejos. Y vemos, hermanos, que ha habido una mixtura de creencias o de filosofías, voy a decirlo, de cómo interpretar la Biblia. Y cómo han entrado diferentes aspectos del mundo a dañar, a hacer un impacto dentro de la palabra de Dios, a tal punto, hermanos, de que afuera existen miles de seres que creen de esa forma, y para ellos en inglés es Easter, y para nosotros Easter, pues de la forma que ellos lo ven y lo practican, no existe. Para nosotros es Pascua. Y ese acto, hermanos, es aquel donde nuestro Señor Jesucristo dio su vida por nuestros pecados. Entonces, volviendo a lo que les explicaba, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Les decía que aquel acto, hermanos, aquel suceso, vino a tomar una forma espiritual con la venida y muerte de nuestro Señor Jesucristo. La sangre que Él vertió fue con el único propósito de que usted y yo tengamos la oportunidad que otros rechazaron. ¿Quiénes son esos otros? Pues la Biblia lo menciona. En el libro de Juan, capítulo 3, verso 16, pues todos conocemos ese verso. En el mundo, hermanos, hay seres que en eventos deportivos sacan su pancarta y ahí dice Juan 3:16, haciendo alusión, haciendo mención a un verso donde habla de ese grande amor. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos conocen ese verso, quizás no así exactamente palabra por palabra, pero ¿cuál es el punto central de ese texto? De que Dios tuvo mucho amor por nosotros. Y quizás la palabra mucho queda corto, porque el amor que Él demostró, hermanos, en este acto es grandísimo. También los invito a que vayamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 5, verso 7. Dice de la siguiente forma. 5:7 dice: limpiad pues la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Vemos, hermanos, de que la muerte de nuestro Señor Jesucristo, aquí está diciéndonos, nuestro Señor Jesucristo vino por eso. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no tuvo necesidad, a mi forma de verlo, no había necesidad de que Él viniera al mundo a sufrir. No había necesidad de que nuestro Señor Jesucristo viniera a padecer todo lo que aquellos seres que no lo aceptaron, aquellos seres que menciona Juan 3:16, no había necesidad. Pero el amor, hermanos, de nuestro Padre, el amor de nuestro Señor Jesucristo hacia nosotros fue de tal manera, fue tan grande, que Él vio la necesidad de venir y vivir y pasar por esos acontecimientos para que usted y yo tuviéramos la oportunidad. Porque vamos a hacer recordatorio que cuando nuestro Señor Jesucristo muere, algo anormal, voy a decirlo, sucedió en el templo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que el velo dice que se rasgó en dos. Lo que claramente nosotros entendemos con ese hecho de que el velo se rasgó en dos, es esa oportunidad que se nos dio a usted y a mí de poder tener la entrada libre, si se puede decir, a esa promesa que se nos dio. No que ya somos salvos, sino esa oportunidad de que ya no estoy yo, ya no hay obstáculo para que yo pueda tener acceso a aquella corona, a aquel galardón que se me ha prometido. Vayamos a la segunda parte del verso que leíamos de Éxodo 12:13. Dice de la siguiente forma: y veré la sangre y pasaré de vosotros. Aquella noche, hermanos, tuvo que ser la más terrible de todas las que vivió Egipto. Porque en esa noche, hermanos, el castigo fue directamente a lo que los egipcios, a lo que los seres humanos más tesoran, más aprecian, más lo más íntimo quizás de ellos. Y eso era, hermanos, en que en esa noche iban a morir los primogénitos de todo ser, humano o animal. El que era primero, ese ser iba a morir, el primogénito. La señal de la sangre, hermanos, fue y es inequívoca. La sangre era la señal que distinguía un hogar hebreo temeroso y leal de un egipcio, porque los egipcios no hicieron esto. La palabra se le dio a los hebreos, a los israelitas, y como les decía al principio, existe una remota posibilidad de que hubieron hebreos rebeldes que optaron por no seguir aquella instrucción. La Biblia no lo dice, pero pues me atrevo yo a decir de que yo creo que sí existe. Así como después, ya cuando habían salido de Egipto, vemos cómo el pueblo se rebeló, cómo el pueblo venía lleno de creencias, lleno de dioses. Las posibilidades son grandes, son muchas, de que el pueblo pues obviamente no era perfecto como debería de haber sido. Mas sin embargo nos da a demostrar de que Dios, aún así con imperfecciones,
quiso sacar al pueblo de allí, de ese lugar de esclavitud, para poder darles algo mejor, mayor a ellos, para que ellos, o para que tuviera más significado, para que vieran y valoraran lo grande que era Dios con ellos y lo que ellos recibían de Él. Ahora bien, mis hermanos, me gustaría que aquí nos detengamos una vez más, porque el verso decía, o la porción que les decía, mencionaba que veré la sangre y pasaré de vosotros. En hebreo existe una palabra, y tengo que aclarar que no soy experto en hebreo, pero en hebreo existe una palabra, y la palabra es Pesach. En inglés es Passover, en español es Pascua. De acuerdo a lo poco que yo sé, mis hermanos, y entiendo, Pesach quiere decir pasar sobre. Entonces, verdaderamente, hermanos, el concepto de la Pascua es este: ver y pasar sobre o de largo, ignorar los hogares de los seres que se acataron a la orden que se les dio. Ese es el significado de aquella sangre. Ese es la etimología o el significado de la palabra Pesach, que para nosotros es Pascua. Vemos, hermanos, como el verso aquí dice, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Ese acto allí, esa pequeña frase, que forma parte de más cosas que vamos a desglosar en este momento, pues vemos cómo Dios ahí nos deja esa grande enseñanza. Nos deja para nosotros, dice que de generación en generación, esta es una práctica, este es una festividad que nosotros debemos de celebrar. Vamos a ir, hermanos, a la última porción de ese verso. Y dice así: y no habrá en vosotros plaga de mortandad, porque heriré la tierra de Egipto. Quiere decir, hermanos, de que los que pusieron la sangre en los dinteles y en los postes, aquellos seres actuaron por fe, actuaron por temor, actuaron por miedo quizás. Porque a estas alturas, hermanos, ellos ya habían visto lo que Dios había hecho con el pueblo de Egipto. Entonces vemos como quizás aquellos hechos de Egipto, a muchos dijeron, no, con Dios no se puede jugar. Pero dice aquí la última porción: y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Aquella sangre los iba a librar de la plaga, de la mortandad que iba a llegar. En esta última porción vemos, hermanos, que el verso que nosotros debemos de analizar. Aquella noche el pueblo fue librado de la muerte literal. Pasados los años y a través de nuestro Señor Jesucristo, esa porción viene a tomar un significado espiritual. Porque la señal, hermanos, la lleva todo hijo de Dios que ha aceptado a Cristo como nuestro Salvador y Redentor. Y agrego que también haya hecho pacto con el Padre a través del bautizo. No basta, hermanos, con decir, yo creo, yo lo amo. Después de oír y hacer el pacto, hermanos, por convicción vemos que aquello que hemos creído, aquello que nos ha llevado a obrar, nos ha llevado a actuar, a tomar el paso del bautismo, hermanos, nos pone en una posición más favorable, porque ya escuchamos, creímos y esperamos en Dios de que sea por convicción el que hayamos llegado al bautismo, por convicción que lleguemos al momento de tomar la Pascua. Porque si es, hermanos, por emoción, allí como que hay un pequeño problema, le voy a decir yo. Espiritualmente hablando, hay un pequeño o quizás grande problema. Y eso es algo que cada uno de nosotros debe de
de analizar, de hacer un autoanálisis. La sangre, hermanos, fue la señal para ser librados la última noche que el pueblo estuvo en Egipto. Y esa misma sangre, hermanos, después, sangre de Cristo, es la señal que nos librará de la muerte eterna y permitirá entrar al lugar apartado para los santos y escogidos, si es que nos mantenemos firmes. Al final de los tiempos, cuando Cristo venga, habrá una distinción y separación. Y será la sangre de Cristo que apartará los cabritos de las ovejas. Recordemos, hermanos, todo esto comenzó desde el día 10. ¿De qué mes? Del primer mes de Aviv. Imaginémonos lo siguiente. Imaginémonos a cada familia buscando el cordero de un año y sin defectos. Veamos cómo cada familia se reunió para sacrificar su propio cordero. Claramente, con diligencia y cuidado, vemos a los padres tomar con profundo cuidado la sangre y la comienzan a poner al frente de sus casas, donde entra lo más querido que ellos tienen o poseen, la familia. Vemos, hermanos, que ellos con diligencia fueron y pusieron la sangre. ¿Y cómo, hermanos, hicieron ellos aquello? Conforme se les dijo. Había un lugar específico donde se tenía que poner, en los postes y dinteles. Aquello era una acción de vida o muerte. Notemos cómo, hermanos, traigo esa narración o ese ejemplo y quiero hacer el ejemplo, quiero darles este ejemplo. Notemos cómo el mundo hoy día anda en pánico, comprando más de lo necesario, más de lo que necesitan, debido a esta pandemia que nos anda afectando o que anda afectando al mundo, por el temor a la muerte. Con ese temor, hermanos, me imagino que los hebreos quizá pusieron más de lo que necesitaban en los postes, más de lo que necesitaban los dinteles, simplemente como una precaución. Hermanos, los lamentos en las casas de los egipcios y quizá en algunas casas negligentes hebreas es un cuadro triste de lo cual o de lo que será el juicio final. Vayamos a ver, hermanos, lo que dice aquí mismo de Éxodo 12, verso 30. Notemos, fijémonos la narración de lo que sucedió aquella noche. Verso 30 del capítulo 12 de Éxodo. Dice: y levantóse aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y había un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese muerto. Fijémonos, hermanos, las noticias. Fijémonos cómo en ciertos países la pandemia, hermanos, ha pegado fuerte, ha afectado a millones de hogares. Y cómo el llanto, hermanos, con la tecnología, hoy que todo el mundo tiene un teléfono y una cámara, cómo, hermanos, es desgarrador, es triste ver cómo las familias sufren. Agarro ese ejemplo, hermanos, y me voy aquí a la muerte de los primogénitos. Dice que no había casa dentro del pueblo egipcio donde no hubiera llanto, donde no hubiera muerto, donde no había dolor. Hermanos, la Biblia no decía específicamente cuánta sangre tenían que ponerle. Nosotros con pensamientos de hombres, con pensamientos humanos, podemos decir, quizás no había necesidad de poner un brochazo grande, pero el miedo, el temor, hermanos, de lo que había sucedido, quizás algunos de ellos pusieron más. Para Dios, hermanos, yo creo que era muy claro que lo que Él estaba quizás viendo, analizando, observando, era quién va a poner atención, quién va a hacer caso de lo que le pedí que hiciera, independientemente de la cantidad.
Pero lo pasamos, hermanos, a lo espiritual. Y vemos cómo quizás tiene que haber una pequeña diferencia. Porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo fue derramada. La palabra fue ya esparcida. La palabra que Él trajo, hermanos, fue ya regada por toda parte en el mundo. Entre yo más me aplique, entre yo más ungüento, entre yo más me santifique en ese aspecto, hermanos, es mejor para mí, porque voy a estar apartado, voy a estar preparado, primeramente Dios, si así Él lo quiere, para aquel momento, sea que nuestro Padre Celestial venga, o sea de que yo vaya al descanso, a la muerte. Vemos cómo sí es importante, hermanos, que allá en Egipto, hermanos, los postes y el dintel de la casa se tenía que marcar. Hoy día, hermanos, aquella sangre debe de existir en mi corazón también. ¿Por qué? Porque la Biblia dice de que, hijo mío, dice, dame tu corazón. Entonces aquel corazón tiene que estar marcado. Aquel corazón tiene que estar marcado con aquella sangre que ya fue, hermanos, vertida, que ya fue, que ya corrió por mí, por mis ofensas, por mis culpas. Esta fiesta, hermanos, que existe desde la antigüedad, dio inicio a una historia de libertad, de salvación. La sangre fue y es poder libertador. Vayamos a Romanos 5:9. Dice Romanos 5:9. Luego mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por nuestro Señor, por su amor, por su sacrificio. La sangre de Cristo posee el poder más extraordinario de liberación y de salvación. Concluyo con lo siguiente. Las primeras 3 plagas decía que los encantadores, los magos, los brujos pudieron hacer lo mismo, pero Dios tuvo que demostrar que con él no se juega. Los dejo con estas preguntas. ¿Qué significa la sangre de Cristo para usted? ¿Qué significa la sangre de Cristo para mí? ¿Ha encontrado libertad usted en ella? ¿He encontrado yo libertad en ella? ¿Pasará la ira de Dios sobre nosotros al final de los tiempos? ¿O será nuestro llanto como el que se escuchó en las casas egipcias? Aquí es, hermanos, donde vienen versos a mente, donde dice de que pues va a llegar el momento, y dice que va a ser el lloro y el crujir de dientes. ¿Será ese el llanto, el lamento que nosotros vamos a tener cuando llegue el momento y quizás no estamos listos? ¿Será ese el llanto, el lloro y el crujir de dientes cuando se me diga a mí, apartaos, obrador de maldad? Hermanos, preparémonos espiritualmente para este evento, para este momento, y pidámosle a Dios, hermanos, que en cualquier aspecto de nuestras vidas donde nosotros estemos cortos, que nos abra el entendimiento, que nos abra los ojos, que aclare nuestros pensamientos, para que podamos siempre buscar la mejor forma de agradarlo a Él y estar bien con Él. Agradezco, hermanos, su tiempo, que Dios los bendiga y paz a vosotros. Esperamos que la palabra de Dios haya llegado a cada uno de nosotros, en donde quiera que nos encontremos. Que sea un aliciente para nuestra vida espiritual y estar más seguros así. Hermanos, en estos momentos estamos recordando la libertad de Israel, como también estamos recordando, amados hermanos, la muerte y la vida de nuestro Señor Jesucristo en cada uno de nosotros. Mis deseos son en esta ocasión, amados hermanos, que se cuiden y sigamos adelante. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.
A continuación, voy a darle el lugar a nuestro hermano Armando para que pase, nos despida con la oración y también con la bendición. Y si hay anuncios, pues que lo haga saber. Amados hermanos de mi corazón, cuídense mucho y paz a vosotros. Amados hermanos, damos gracias a Dios en esta hora, a la audiencia que nos ha escuchado. En diferentes lugares, Centro, Suramérica, aquí en Norteamérica también, gracias a Dios, porque nos permite entrar a sus hogares. Dios pague con creces a todos ustedes de habernos escuchado y que este sermón que se ha impartido sirva para reflexión nada más. Por lo consiguiente, en la parte vespertina de este santo día, vamos a continuar con el servicio que será a las 5 de la tarde. Dios nos bendiga a todos y que el momento de convivio de esta gran solemnidad nos sirva a todos para un encuentro con Dios. Vamos, hermanos, en esta hora a pedir a Dios en una plegaria que nos bendiga a todos en este lugar. Y voy a pedir a que se pongan de pie los que están presentes y darle gracias a Dios por este momento de reflexión. Oremos. Padre sublime, tu nombre sea glorificado de siglo de siglo, porque eres bueno y porque nunca nos has abandonado. Queremos rogarte, Padre, que tu amor de gracia se manifieste en todo momento de nuestro vivir diario, que nos guarde de todo mal, el cual en este momento existe, y sabemos que tú eres un ser de misericordia que nunca nos vas a abandonar. Queremos pedir por nuestros hermanos que están en el lecho del dolor, que tú los bendigas, Señor, y que seas con ellos donde quiera que se encuentren. De igual manera rogamos por el mundo que sufre el dolor de la separación de un ser querido. Te pedimos, Señor, que consueles los espacios que hay vacíos en aquellos hogares. De manera especial te rogamos también que bendigas a todo el que nos ha escuchado en este momento. Que tú, Señor, los protejas y que les des un nuevo amanecer en sus vidas espirituales. Te rogamos, Padre Santo, que siempre nos auxilies en todo momento. Señor, gracias por todo. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre santo de tu amado Hijo, y que damos la honra y la alabanza por siempre. Amén. Amén. La bendición apostólica dice así. Amados hermanos, que la gracia de nuestro Jesucristo, el amor de Dios y la participación de su Santo Espíritu vaya con cada uno de vosotros todos. Amén. Amén. Por hoy, hermanos, gracias. Paz a vosotros. Un abrazo a todos, hermanos.